Vamos a hablar sobre medidas de dispersión, entre estas la varianza, la desviación estándar y la gráfica de valores extremos. Dentro de las medidas de dispersión que nos permiten observar en este caso es tener información respecto a la variabilidad presente en un conjunto de datos. En el gráfico podemos observar que tenemos en este caso dos tipos de distribuciones. Son datos obtenidos en los cuales unos, fluctúan entre respuestas de valor de 2 a un valor de 6 y en otros casos tienen desde 0 hasta 8. Podemos observar que a pesar de que ambas distribuciones tienen la misma media, en la distribución A, pues hay menos diferencia. ¿Por qué? Porque hay respuestas desde 2 hasta 6, pero en la distribución B se puede ver más amplio esa distribución porque va desde 0 a 8. Entonces, de forma visual podemos observar que hay una mayor variabilidad en la distribución B porque hay respuestas de 0 a 8 que en la distribución A que solamente va de 2 a 6. Entonces, bueno, ¿qué también podemos conocer de esto? Si todos los valores son iguales, es decir, si en un grupo de datos tenemos siempre la misma respuesta, pues simplemente vamos a tener el mismo promedio, ¿sí? Imaginémonos que fuera una encuesta sobre aceptación de un producto y todas las personas contestaran la mayor escala, que sería 5. Entonces, todas las respuestas serían un valor de 5 y entonces el promedio sería un valor de 5, pero esa variabilidad no habría porque todos tienen la misma respuesta. Entonces, bueno, cuando tenemos la misma respuesta, el mismo dato, podemos procesar para dar el promedio, que va a ser igual a todas las respuestas, pero en este caso no tendríamos dispersión. La dispersión sería igual a 0. Entonces, aquí en este caso, cuando los valores están muy cercanos, muy parecidos de 2 a 6, pues esa variabilidad va a ser pequeña, esa magnitud, pero cuando tenemos muchas respuestas muy diferentes, de 0 a 8, pues esa dispersión va a ser grande. Dentro de las medidas de dispersión está la varianza, y es en este caso la diferencia entre el valor de cada observación y el promedio. Este se puede calcular en este caso de esta forma. Tengo mi valor de cada respuesta y le voy a restar el valor del promedio muestral. También se puede calcular para la población, pero de forma general en este caso vamos a calcularlo así. Para la población podemos observar este símbolo, lo podemos ver en el caso de varianza que viene al cuadrado, y para la varianza muestral podemos ver este símbolo y que está elevado al cuadrado. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos la diferencia de cada respuesta menos el promedio, aquí en este caso en el promedio menos el promedio de la muestra o menos el promedio de la población, vamos a tener muy comúnmente algunos datos posiblemente negativos. Es decir, si mi promedio fuera 7.5 y una de mis respuestas fuera 5, cuando yo a 5 le resto 7.5, voy a tener una respuesta de menos 2.5. Entonces, para poder quitar esos símbolos negativos, elevamos al cuadrado y bueno, menos por menos va a dar más. Entonces vamos a tener respuestas positivas que vamos a sumar y finalmente cada una de estos datos elevados al cuadrado vamos a necesitar sumarlos y dividirlo entre el número total de respuestas. Es importante que observen que cuando estamos hablando de esa varianza de la población, necesitamos dividirlo entre el número del total de las respuestas de la población y por eso tenemos N mayúscula. Pero cuando tenemos una muestra, vamos a tener que dividirlo, aquí está el número total de nuestra muestra, menos 1. Y esto tiene que ver con el sesgo, con esa variabilidad que puede haber al tener una muestra, que es una porción de esa población. Y entonces para acercarse más a un resultado con este valor muestral, acercarse un poco más al poblacional, ser semejante, se hace este paso de restar menos 1. ¿Qué más? Este es un ejemplo donde podemos calcular esta varianza. Nosotros necesitamos, como dice la fórmula, necesito cada una de las respuestas, tengo 5 respuestas. Necesito en este caso sacar el promedio de estas respuestas va a ser 44 y entonces ahora lo que tengo que hacer es a cada respuesta restar el promedio. 46 menos 44, 54 menos 44, y podemos observar que en algunos de los casos vamos a tener respuestas negativas. Entonces, si yo sin elevar al cuadrado sumara este procedimiento, yo voy a tener un valor de 0, por lo que necesito elevarlo al cuadrado. Cuando yo elevo al cuadrado, 2 al cuadrado van a ser 4, 10 al cuadrado van a ser 100, menos 2 al cuadrado van a ser más 4, lo sumo y voy a tener esta respuesta. Entonces, tengo esta primer parte de mi ecuación, que es la sumatoria de estos valores de esta resta elevado al cuadrado, y ahora lo que necesito es que esto es una muestra,
necesito dividirla entre n menos 1. Entonces, 256 lo tengo que dividir entre 5 menos 1, o sea, entre 4, y entonces voy a tener la respuesta de 64. Es importante observar que la varianza, como vamos a elevar al cuadrado, nuestro resultado va a ser el cuadrado. Entonces, bueno, aquí el ejemplo es número de estudiantes en un grupo. Cuando yo hablo de estudiantes, voy a decir, bueno, la varianza es de 64 al cuadrado, 64 personas al cuadrado, entonces no puedo representarlo de una o materializarlo de cierta forma porque está elevado al cuadrado. Necesito procesar esta respuesta de tal forma que yo tenga esa variabilidad, pero que lo tenga sin estar elevado al cuadrado. Y esa forma de hacerlo es a partir de la desviación estándar, que es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces yo calculé la varianza, esta es mi varianza muestral, esta es mi varianza poblacional, y ahora lo que necesito es sacar esa raíz cuadrada. Cuando saco la raíz cuadrada de la varianza calculada anteriormente, yo voy a tener una respuesta de, en este caso, cuando saco la raíz cuadrada de 64, voy a tener una respuesta de 8. O sea, que de esos grupos, aquí está el ejemplo, número de estudiantes en cada grupo, un grupo tiene 46, otro grupo tiene 54 y así sucesivamente. Cuando sacamos la desviación estándar, podemos decir que hay un promedio de 44 alumnos y la variabilidad entre alumnos es de 8, ¿sí? Entonces es fácil poderlo calcular, se puede calcular también en Excel, lo vamos a observar, y también se puede calcular en la calculadora y en su libreta. Este es un ejercicio que se puede hacer en Excel, vaya, y que va a quedar también como actividad de tarea para que puedan resolverlo. Pueden hacerlo también en la libreta, no obligatoriamente en Excel, pero bueno, ahí van a estar los datos para que traten de resolverlo así, o si no en su libreta. Este es un ejemplo de por qué es importante sacar esas medidas de variabilidad. Este es un análisis que hace una muestra y se tienen diferentes compuestos. Y cuando yo doy una respuesta, tiendo a dar algo, una tendencia, ¿sale? En este caso, una medida de tendencia central que sería la media. Entonces, yo puedo decir que este compuesto está en ese extracto en un 16.67 miligramos por gramo de materia seca, y este valor más menos 0.12 quiere decir que es la desviación estándar. Este es el promedio, 16.67 más menos 0.12, que es la desviación estándar. Es decir, que puede haber alrededor de más de 16.67.12 más que 16.67 o menos 16.67 menos 0.12 miligramos. Eso nos da una idea de esa variabilidad. De forma gráfica, aquí lo podemos observar. En algunos resultados también podemos ver, bueno, vemos un diagrama de barras que me dice aquí el halo de inhibición en milímetros, tengo un halo de inhibición de 16, 17, y estas barras me dicen, estas son las desviación estándar, me dicen la variabilidad. Cuando yo cotejo con con otro tratamiento, yo puedo observar, en este caso, que tengo aquí valores, por si con este microorganismo puedo observar que tengo este valor promedio y que su desviación estándar es muy pequeña, hay una mayor variabilidad. Mientras más grande es la barra, es que hay mayor variabilidad. Y bueno, más adelante se verán esas comparaciones de medias, pero aquí de forma general puedo ver este tratamiento que está de color blanco comparado con este que está de color gris. No hay diferencia entre ellos debido a que, a pesar de que los promedios sí son diferentes, aquí hipotéticamente 17 milímetros y aquí hipotéticamente unos 19 milímetros, cuando yo veo la diferencia en esa variabilidad, no hay una diferencia entre los tratamientos. Sin embargo, cuando yo comparo ese tratamiento, que además de ser su promedio alto, la variabilidad es pequeña, pues no coinciden esas desviaciones estándar, y puedo considerar, aunque necesito hacer un estudio estadístico, de que no hay, de que sí hay diferencia entre estos tratamientos y este. Entonces, para eso nos permite, nos da una ventaja saber calcular, conocer y plasmar esa desviación estándar, y de hecho en proyectos, en resultados de laboratorio, pueden anexar esa variabilidad y pueden ver, oye, si estoy haciendo un experimento por duplicado, si hay mucha variabilidad mayor del 20%, simplemente es necesario repetir ese experimento. De hecho, desde a veces 5% ya se puede desear que se repita el experimento con tal de ver dónde está el error y por qué hay tanta variabilidad. Este es otro método. La gráfica de valores extremos nos permite ver esa variabilidad también, porque de forma visual vemos
un conjunto de datos donde está ese 50% de los datos. También se le llama caja y bigotes, gráfica de caja y bigotes o box plot. Es una forma útil de graficar los datos en cuartiles, las respuestas. Entonces, bueno, esa parte de caja va a contener el cuartil 1, el cuartil 3, que juntos va del 25 al 75% y hace un rango, un intervalo en este caso de un 50% de los datos. Podemos ver dónde está la mitad de los datos, porque en esa cajita que se va a graficar tiene como límites el cuartil 1, el cuartil 3, pero también va a estar dividida a la mitad por el cuartil 2. Y en este caso podemos ver esa asimetría de los datos, cuando hacemos esa parte, unas líneas que se le conoce como bigotes. Vamos a ver en este caso cómo se va a hacer. Vamos a tener esa variable de interés sobre el eje de las X, es decir, vamos a hacer un gráfico en el eje de las X, y vamos a dibujar un cuadro, el cual el lado derecho va a estar conformado de ese cuadro por la respuesta del cuartil 1 y el lado izquierdo va a ser la respuesta del cuartil 3. Y a la mitad vamos a dividir esta caja que vamos a formar del cuartil 1 al cuartil 3 con el cuartil 2. Vamos a dibujar una línea, en este caso horizontal hacia el extremo izquierdo, que va a ir desde el dato de cuartil 1 hasta la respuesta más pequeña que nosotros tengamos y otra línea hacia la derecha que va a ir desde el límite que va del cuartil 3 hasta la respuesta más grande que tengamos. De forma general, lo podemos observar así. Este es de caja y bigotes y vamos a tener en esta cajita se va a estar formada, va a estar iniciada con la respuesta que tengamos del cuartil 1, va a cerrarse la cajita con la respuesta que tengamos del cuartil 3 y va a estar dividida por la respuesta del cuartil 2. ¿Qué más? Aquí, bueno, aquí se puede ver más claro esa mitad que va a ser la respuesta del cuartil 2. Vamos a extender una línea que va en este caso, bueno, pues ir hasta la izquierda, que es nuestra respuesta más baja, del cuartil 1 hasta más baja, y de la derecha una línea que va a ir hasta nuestra respuesta más alta. Entonces, en esta caja que tenemos aquí contenido, vamos a representar el 50% de las respuestas. ¿Desde dónde, desde qué dato, hasta qué dato va? Y aquí en este caso, incluso desde el cuartil 2 hasta la respuesta inferior, podemos tener la mitad de las respuestas como tal. ¿Qué podemos hacer aquí en este caso? Es importante mostrarles que nosotros ya aprendimos a calcular esos cuartiles, pero lo hicimos con una bibliografía. También es importante que aprendan a calcularlo con otra bibliografía, que en este caso es la de Daniel. En esta bibliografía, bueno, ofrecen otra fórmula para poder tener ese dato y poder tener un valor más preciso. Entonces, aquí en este caso, a veces para ciertos cálculos podemos observar que la referencia que tienen para los cuartiles pueden variar ligeramente. Aquí en este caso, bueno, el objeto de calcular estos cuartiles es dividir en 4 partes iguales nuestras respuestas, nuestros resultados. Entonces, bueno, la fórmula de acuerdo a Daniel es para el cuartil 1 voy a tener el número de datos, si tengo 10 datos, ok, 10, más 1 entre 4. De ahí, vamos para el cuartil 2, va a ser, 2 va a multiplicar, porque es el cuartil 2, a el número de datos más 1 entre 4. Y entonces voy a tener n más 1 entre 2. Esta fórmula es la que puedo aplicar. Y para el cuartil 3 voy a necesitar multiplicar 3 a el número de datos más 1 y todo esto dividido entre 4. Y entonces, bueno, en algunos de los casos, este es un ejemplo, donde en algunos de los casos yo voy a tener datos, estos son diámetros de sarcomas, que lo que voy a hacer es primero organizarlos en orden de menor a mayor, ¿sale? De la respuesta más baja a la más alta para poder localizar esa posición, ¿sale? Entonces, para medir son 20 datos, ¿sale? 1, 2, 3, 4 y así son 20 datos en total. Y entonces, para calcular el cuartil 1 sería 20 más 1 entre 4. 20 más 1 entre 4 va a dar 5.25. Para el cuartil 2 sería 20 más 1 entre 2, o sea, 21 entre 2, 10.5. Y para el cuartil 3 sería 20 más 1, 21, que es multiplicado por 3. Y esto dividido entre 4 y finalmente me va a dar una respuesta de 15.75. La metodología que se marca para hacer este cálculo de los cuartiles es, anteriormente era, bueno, se tomaba el número superior. Aquí en este caso lo que vamos a hacer es
calcular el valor exacto que queda en ese punto 25 en esa medición. Es decir, necesito, mi cuartil 1 va a estar en la posición 5.25, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, pero necesito ese punto 25. Entonces lo que voy a hacer es interpolar. Yo necesito tener ese punto 25, ese 25% sería ese punto 25 que hay entre 2.5 a 3, porque esta sería la posición 6 y esta sería la posición 5. Entonces 5.25 va a estar aquí en medio. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Primero, saber qué espacio, qué amplitud tiene de 2.5 a 3. Pues va a ser 0.5. Aquí lo calculo, 3 menos 2.5, yo voy a tener 0.5 y lo voy a multiplicar por esa porción que yo necesito, 0.25. Y ahora sí, aquí voy a calcular ese valor, esa respuesta, que es el respectivo a ese 0.25 en esta escala de respuestas que yo tengo. Entonces, esta respuesta va a ser 0.125. Entonces, de 2.5, yo necesito 0.125 sumarlo, avanzar más, para tener la posición 5.25. Entonces, cuando yo a 2.5 le sumo ese 0.25 y en el rango de datos, yo voy a tener como respuesta que mi cuartil 1 va a tener un valor exacto de 2.625. Para el cuartil 2, que tengo 10.5, entonces va a ser la posición número 10. Entonces están las 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y entonces aquí en la posición 10, lo que voy a necesitar es ese punto 5. Entonces va a estar entre la posición 10 y la posición 11. Si la posición es 11, es 5 y la posición 10 es 4.5, necesito ver esa amplitud que hay de 5 a 4 o de 4.5 a 5, que va a ser punto 5. Aquí está. Y necesito ese punto 5 de esa distancia. Entonces necesito ese 50%, esa mitad. Y entonces este punto 5 lo multiplico por punto 25 y va a ser punto 25. Por punto 5 por punto 5 me va a dar punto 25. Entonces de aquí de 4.5 a 5, si yo sumo punto 25 en este rango numérico, en este intervalo numérico, voy a tener esa posición 10.5. Entonces 4.5 más punto 25 va a ser 4.5. Entonces la medición que corresponde al cuartil 2 va a ser la respuesta con un valor de 4.75, es decir, 4.75 es el cuartil 2. Para el cuartil 3 tengo 15.75 medición, es decir, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, y necesito el valor de 15.75. Esta es la posición 16, la medición 16, y entonces necesito entre la 15 y la 16 el valor a 0.75, un nivel de 0.75 aquí entre estos, y entonces, bueno, si el valor 16 es 6.5 y el valor 15 es 6, la distancia que hay de 6 a 6.5 es de 0.5 y entonces lo multiplico por la posición que necesito, esa décima que yo necesito, entonces me va a dar un valor de 3.75. Si a esta posición de 6 yo aumento 0.375, voy a tener esa posición 15.75 y entonces 6.375 es la medición 15.75. Es decir, con esta metodología estamos calculando estos decimales. Estamos calculando el valor exacto para el cuartil, no un referente cercano. Entonces, bueno, aquí de forma general puedo tener ese valor exacto. Entonces, para el diagrama box plot, ¿qué es lo que necesito? Necesito para mi cajita tener el dato del valor del cuartil 1, o sea, 2.625, el valor del cuartil 3, 6.375, y va a estar dividido por el cuartil 2, 4.75. Y entonces vamos a tener en este caso que extender, y aquí tenemos la cajita, aquí está. Cuartil 1, cuartil 3, vamos a dividir la cajita con el valor del cuartil 2, que es 4.75. Es necesario que observen que no lo está dividiendo exactamente por la mitad, está dividiéndolo en la posición donde está el cuartil 2. Y entonces del cuartil 1 al cuartil 3 es un 50% de las mediciones, ¿sí? Pero incluso del cuartil 2
hasta el valor más grande, yo tengo el otro 50, un 50% de las respuestas. Entonces, bueno, tengo la cajita que está delimitada por el valor del cuartil 1 y del cuartil 3. Extiendo en este caso la línea hasta el valor más grande, que la respuesta mayor que teníamos en esto era 13, para hacia el lado derecho, y extiendo de mi cajita donde está el valor del cuartil 1 hacia el lado izquierdo, la respuesta que menor, que va a ser 0.5. Entonces va de 0.5 hasta 13, pero la cajita es en la parte del cuartil 1 al cuartil 3. Esta es una forma donde podemos tener estos datos y es importante poder representar pues el 50% de las mediciones o incluso del cuartil 2 hacia acá, también el 50% de los datos. Esto se los hacía yo como referencia cuando tenemos un examen de ingreso donde esperarías que alguien sacara 100, pero la respuesta mayor, no sé, como ejemplo, es un valor de 33, y entonces tienes que quedarte con la parte aprobatoria del 50% hacia adelante. Entonces, bueno, de los que tienen un valor de 4.75 hasta 13, es lo que está, bueno, por el 50% superior, vaya, y este 50% pues es inferior. También, bueno, en otro video les voy a poner cómo hacerlo por Excel.